revelados, 7 increíbles lugares en la tierra que desafían la gravedad y transforman tu perspectiva. El viento soplaba con fuerza aquel día, trayendo consigo un aire de misterio que envolvía el pequeño pueblo de Miguel. A sus 17 años, se sentía como un ave enjaulada, su corazón palpitaba con una mezcla de deseo y temor. Su padre, un agricultor que trabajaba arduamente bajo el sol implacable, siempre había anhelado que Miguel siguiera sus pasos, mientras que su madre se pasaba las noches despiertas, soñando con un futuro brillante para sus hijos. Pero Miguel no podía ignorar la llamarada de aventura que ardía en su pecho. Un día, dentro de la fría y polvorienta biblioteca del pueblo, encontró un libro desgastado que hablaba de un lugar mágico en las montañas. Un sitio donde las leyes de la gravedad se desafiaban y donde cada paso era un canto a la libertad. Juanito, tenemos que ir. Imagina lo que podríamos descubrir, exclamó con fervor. Su hermano menor, siempre un poco perezoso y distraído, lo miró con ojos grandes, como si Miguel estuviera hablando en un idioma desconocido. Mientras Miguel compartía su sueño, su voz resonaba en la cálida sala, repleta de recuerdos familiares y risas pasadas. Pero, con cada palabra, también afloraban las dudas. ¿Sería correcto dejar atrás a su familia? ¿Y si el pueblo se volvía en su contra? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la noticia de su viaje corrió como la pólvora. Miradas de desaprobación y susurros los rodeaban. Algunos miembros del pueblo acusaban a Miguel de traicionar sus raíces, de querer escalar hacia un futuro que los podría colocar en la cima, pero que también podía significar la caída. El corazón de Miguel se tensó ante el cinismo de algunos y comprendió que no solo luchaba por su propio sueño, sino también por demostrar que los sueños podían existir más allá de la realidad sombría que envolvía a su pueblo. Con cada paso que daba hacia su meta, Miguel miraba a Juanito y, por un segundo, todo parecía posible. ¿Y si al final, no solo nos liberamos nosotros, sino que le mostramos a todos que cambiar es posible?, pensó. Sin embargo, un evento inesperado crecía en el horizonte. Los líderes del pueblo planeaban un ultimátum. La comunidad estaba dividida y denunciaban su viaje como una traición a la tradición. En ese momento crítico, la pregunta lo atormentaba: ¿debería avanzar hacia el futuro que anhelaba o retroceder a la seguridad de lo conocido, dejando atrás la oportunidad de cambiar sus vidas para siempre? Mientras la noche caía, Miguel se miró en el espejo de la incertidumbre y, con su corazón latiendo fuerte como nunca, se empezó a preguntar: ¿qué estoy dispuesto a arriesgar por este sueño? La mañana siguiente, el pueblo despertó bajo un cielo encapotado, las nubes parecían reflejar la tensión que se sentía en el aire. Miguel se levantó decidido a hablar con su padre. Sabía que el momento era crítico, porque cada día que pasaban sin tomar una decisión los llenaba de más dudas y renuencias. Necesitaba que su padre comprendiera el fuego que ardía en su interior. ¿Puedo hablar contigo?, dijo Miguel, intentando no mostrar su inquietud. Su padre, con manos callosas y cara surcada por el sol, levantó la mirada del quehacer diario. ¿De qué se trata, hijo?, preguntó con un tono de calma que intentaba disimular su preocupación. Miguel tragó duro. Quiero ir a las montañas, a ese lugar que está en el libro. Me siento atrapado aquí. Necesitamos explorar, conocer más allá de los campos. La expresión de su padre se endureció. Se notaba el choque entre el deseo de su hijo y la tradición familiar que él había honrado toda su vida. Hijo, el trabajo en la tierra es lo que nos mantiene. No hay lugar más seguro que este, respondió su padre, con un acento que mezclaba amor y temor. Pero Miguel no podía dejar que su corazón se detuviera en la tradición. Pero, ¿y si hay algo más? Algo que no conocemos, algo que puede cambiar nuestras vidas, insistió, sintiendo como las paredes de su hogar parecían cerrarse a su alrededor. La conversación se tornó más intensa. La voz de Miguel se quebraba por la desesperación. Te prometo que volveré. Quiero que Juanito y yo tengamos una oportunidad, una vida diferente. Un futuro en lugar de la rutina diaria. Su padre, con una mueca de dolor, lo miró a los ojos. No siempre hay que arriesgar lo que tenemos por lo que deseamos, hijo.
A veces hay que aceptar lo que la vida nos da. Las palabras resonaron en la mente de Miguel. Se sintió como si una parte de él estuviera en lo correcto, mientras que otra parte se debatía entre el amor y la lealtad a su familia. ¿Qué pasará si nunca lo intento? Voy a vivir con el peso de lo que pudo haber sido, pensó, sintiendo el nudo en el estómago. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, un grupo de aldeanos discutía acaloradamente. Las voces se elevaban y Miguel podía escuchar los ecos de la preocupación colectiva. Los líderes habían decidido convocar a una reunión extraordinaria para tomar una decisión final sobre su viaje. La división afectaba a todos. Algunos apoyaban a Miguel y Juanito, mientras otros los veían como traidores. Era como si su pequeña aventura hubiera desatado una tormenta. A medida que se acercaba la hora del encuentro, Miguel sintió que cada paso era un eco de su decisión. Tal vez hoy seamos nombrados héroes, o tal vez seamos considerados villanos, pensó. Juanito lo miró, buscando respuestas en su mirada. ¿Y si no podemos ir? Preguntó su hermano con voz insegura. Miguel sonrió, intentando transmitir valor. Entonces demostraremos que sus miedos no nos van a detener. Al llegar a la plaza, la atmósfera palpitante lo envolvió. Cientos de ojos lo contemplaban, todos esperando su respuesta. La voz del alcalde resonó, clara y autoritaria. Hoy discutiremos el futuro de Miguel y su hermano. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Miguel. Sus esperanzas pendían de un hilo, tan frágil como una pluma en el aire. ¿Valdrá la pena todo esto?, se preguntó mientras el murmullo de la multitud crecía más fuerte. ¿Defendería su sueño incluso si eso significaba luchar contra toda su comunidad? La finalización de la reunión prometía cambiarlo todo y la pregunta seguía retumbando en su mente: ¿qué camino elegiría Miguel al final del día? Miguel trató de dejar de lado las dudas y enfocarse en el alcalde. La voz del anciano resonaba en sus oídos, pero no podía concentrarse. Las miradas de sus vecinos pesaban, como si cada uno de ellos fuera un paredón que lo empujaba hacia atrás. Sin embargo, el deseo ardiente de libertad y aventura seguía ahí, potente y desafiante. El alcalde, con su voz grave, continuó. Sabemos que cambiar de rumbo nunca es fácil. Algunos ven a Miguel como un soñador, otros como un imprudente. Debemos decidir, juntos, si su camino es el nuestro. Un murmullo de aprobación surgió entre algunos, mientras otros fruncían el ceño, señalando su descontento. De repente, una mujer en la primera fila, la madre de uno de sus amigos, se levantó. Miguel es valiente. Muchos en este pueblo vivimos con miedo, atados a la rutina. Quizás él tenga razón al buscar algo más allá de nuestras montañas. Su voz resonó con una mezcla de admiración y desafío, provocando murmullos entre los presentes. Miguel sintió como su pulso se aceleraba. ¿Vales la pena?, le preguntó a sí mismo. Ese grito de aliento florecía en su pecho, al igual que la profunda sensación de incertidumbre. Necesitaba apoyos, necesitaba que otros entenderían su deseo de explorar lo desconocido. Sabía que Juanito también lo deseaba. Juntos, serían más fuertes. En ese momento, su hermano dio un paso al frente. No solo quiero ir por mí, sino por todos nosotros. No sé qué hay fuera de este pueblo, pero de alguna forma siento que hay esperanzas. ¿Qué pasaría si más gente pudiera ver lo que hay más allá? La voz temblorosa de Juanito hizo eco en el silencio que había caído sobre la plaza. La tensión se hizo palpable. Algunos asintieron, otros se mostraron más decididos a preservar la tradición. Miguel sabía que esa reunión era más que eso, era un reflejo de la lucha generacional, un tira y afloja entre seguir el legado familiar o romper cadenas. Estaban ante una encrucijada y no solo él y Juanito, sino todos en el pueblo. En un momento de valor impulsado por el amor fraternal, Miguel tomó la mano de su hermano. No podemos quedarnos atrapados. No cuando hay una vida esperando afuera, una vida que podría ser maravillosa. Pongamos nuestro futuro en nuestras propias manos. Un estruendo de murmullos estalló en la plaza. Algunas risas nerviosas, algunos aplausos tímidos, pero también gritos de desaprobación. ¿Acaso los arriesgarán a todos por su locura?, cuestionó un viejo agricultor, sus ojos destilando preocupación. Miguel cerró los ojos por un instante. El peso de la responsabilidad lo aplastaba, pero en esa fracción de segundo, se sintió más fuerte que nunca. Abrió los ojos y miró de nuevo a la multitud. No se trata solo de mí, ni de Juanito. Es el momento de que todos pensemos hacia dónde queremos ir juntos. ¿Queremos seguir temerosos o queremos arriesgar y descubrir?, exclamó. La voz de Miguel vibraba con una intensidad inusual.
Estaba hablando con su corazón, pero sabía que no había vuelta atrás. Podía sentir que su comunidad se encontraba al borde de una transformación, una oportunidad de crecer o de garantizar que el miedo siguiera gobernando. La discusión se tornó animada y caótica, pero las palabras de Miguel resonaban en cada rincón. Algunos aplaudían, otros se discutían acaloradamente. Pero, en el fondo de su corazón, sabía que la decisión que tomaran cambiaría no solo sus vidas, sino el rumbo del pueblo entero. Solo un sentimiento lo invadía, una mezcla de emoción y nervios. La reunión prometía revelaciones, pero el reloj seguía avanzando, y con cada minuto que pasaba, Miguel preguntaba en su interior, ¿habría un nuevo amanecer capaz de abrir sus alas? Y así, mientras la multitud discutía, un silencio profundo se instaló en su corazón. Estaba listo para enfrentar no solo la decisión de su comunidad, sino también el destino que le esperaba más allá de las montañas. La plaza estaba alborotada, como un mar en tempestad. Miguel sentía el peso de los ojos de sus vecinos, algunos de ellos llenos de interrogantes, otros destilando miedo. Sus palabras habían plantado una semilla de cambio en sus corazones, pero sería suficiente para hacer florecer el deseo de aventura y transformación. El murmullo continuó creciendo. Había palabras de apoyo, incluso lágrimas de frustración en algunos rostros. Miguel, alzando la voz una vez más, gritó, «Dejemos que nuestros sueños vuelen más alto que nuestras dudas. No se trata solo de mí y Juanito. Hablamos de un futuro, de esperanza». Sentía una llama de determinación arder en su interior, pero la incertidumbre lo envolvía como una neblina. Juanito, al ver la angustia en el rostro de su hermano, se acercó aún más. «Si todos esperamos a que el cambio llegue solo, nunca lo haremos. Démonos la oportunidad de explorar lo desconocido juntos». «¿Quién se atreve?». Su voz era apasionada, casi como si la vida misma dependiera de eso. A su alrededor, un silencio inquieto se extendió. Una anciana del fondo se levantó, apoyándose en su bastón. Miró a Miguel y Juanito con ojos cansados pero llenos de historia. «Yo he visto muchas cosas, incluso como el miedo paraliza a nuestra gente. Y aunque tengo mis reservas, también sé que no se puede vivir siempre en el mismo lugar. Tal vez es hora de arriesgarnos por el bienestar de las futuras generaciones». Su voz temblorosa, pero firme, atrajo más murmullos de aprobación. El alcalde notó el cambio en la atmósfera y se adelantó. «Es una elección difícil, amigos. La lealtad a nuestra tierra y la curiosidad por el mundo son dos caras de una misma moneda. Pero recordar que la vida tiene rumbos impredecibles». Sus palabras eran como un eco del dilema que vivía la comunidad, y muchos empezaron a meditar. Miguel sintió que, poco a poco, los corazones empezaban a cambiar. Deseaba más que nunca que su pueblo se atreviera a dar un salto hacia lo desconocido. Miró a su hermano y se dio cuenta de que no solo estaban luchando por sí mismos, estaban ignitando una chispa en el corazón de cada persona presente. De pronto, un joven se levantó. Reconoció a Miguel y Juanito, sus amigos de toda la vida. «Estoy listo para seguirlos, solo duden todo lo que quieran, pero con mi apoyo, no hay sueño demasiado grande. Quiero ver el mundo con mis propios ojos». Las palabras del joven resonaron en las mentes de muchos, generando un efecto dominó. Gradualmente, otros se unieron. Había murmullos de sí, afirmaciones emocionales, rostros iluminados por una nueva perspectiva. Miguel sonrió. No podía creer lo que estaba ocurriendo, la transformación ante sus ojos, pero entonces, el viejo agricultor que antes había cuestionado la locura del sueño se levantó de nuevo. «Un momento. No podemos ignorar los peligros que existen fuera de nuestras montañas. Y si lo hacemos, estamos llevándolos en una dirección equivocada». Su voz era un recordatorio frío contra el calor del momento, y se sentía la tensión en el aire. Esa llamada a la cautela golpeó a Miguel en el estómago. La emoción que había sentido se congeló. ¿Realmente estaban listos para afrontar lo que había más allá de su hogar? ¿Había un verdadero futuro esperado al final de esa travesía, o simplemente un abismo esperando tragarse sus sueños? La multitud ahora enfrentaba una encrucijada. Miguel y Juanito, mirando a sus amigos, entonaron juntos: «Luchamos no solo por un futuro mejor, sino por la valentía de enfrentar lo desconocido». Los murmullos volvieron a crecer, el miedo y la esperanza entrelazándose. La comunidad se encontraba al borde de una decisión crucial, y todo dependía del siguiente paso. ¿Quién se atrevería a dar ese salto junto a Miguel y su hermano? El murmullo de dudas y esperanzas se esfumaba, dejando un eco en su corazón. Una pregunta ardía en su interior: ¿el primer paso hacia la libertad se forjaría esa noche?
Las palabras de Miguel y Juanito resonaron en el aire, como una melodía arrolladora que llenaba de esperanza el corazón de aquellos que escuchaban. Pero el eco de la cautela del agricultor aún pesaba como una nube gris en la atmósfera. Mientras la multitud se debatía entre la curiosidad y el miedo, Miguel sintió que la oportunidad no podía ser aplazada. ¿Qué hay del otro lado de las montañas?, preguntó una mujer, sus ojos brillando con una mezcla de anhelo y ansiedad. ¿Qué nos espera si decidimos ir? Miguel, mirándola, sintió que la respuesta era una carga pesada en su pecho. Aún no lo sabía con certeza. Pero había algo que era indiscutible: la búsqueda de respuestas era parte fundamental de cada historia. Tal vez no podemos saberlo todo, dijo Juanito, tomando el relevo. Pero lo que sí sabemos es que quedarnos aquí, limitados por el miedo, no nos llevará a ningún lado. Si el mundo afuera es incierto, que sea entonces nuestra meta explorarlo juntos. ¿Qué será más satisfactorio, vivir con la duda o aventurarnos a descubrir la verdad? La multitud comenzó a murmurar de nuevo, sus corazones pulsando con el ritmo de una nueva determinación. El miedo se enfrentaba a la promesa de algo más grande. Algunos niños, cercanos a sus padres, empezaron a preguntar con voces inocentes: ¿vamos a ver los lugares de los que hablan? Yo quiero verlas. Miguel sintió una oleada de emoción, aquellos pequeños rostros llenos de esperanza eran los verdaderos motores de su lucha. ¿Cómo podría fallarles? La anciana que había hablado antes se acercó un poco más, y con una sonrisa frágil dijo: he visto montañas que tocan las nubes, ríos que cantan a su paso. Si hay una oportunidad de que ustedes vean eso, ¿por qué no seguir adelante? La plaza se iluminó con la luz de la esperanza renovada. La incertidumbre aún estaba allí, pero comenzaron a transformarla en un impulso, en un fuego que avivaba el espíritu de la comunidad. Miguel y Juanito sintieron como el coraje colectivo empezaba a romper las cadenas del conformismo. Sin embargo, cuando la emoción alcanzaba su punto máximo, el agricultor rompió el trance, insistiendo: no es solo miedo, es experiencia. No se puede ignorar a la naturaleza. Nos ha dado mucho, pero también nos ha enseñado a ser respetuosos de sus límites. Su tono, aunque agresivo, se encontraba impregnado de preocupación, y muchos comenzaron a murmurar, creando un nuevo eco de dudas. El respeto no significa quedarnos ciegos ante la oportunidad, replicó Miguel, su voz vibrando con seriedad. ¿Acaso no es arriesgado vivir siempre atados a las mismas costumbres, anclados a lo que ya conocemos? ¿Qué es la vida sin un poco de riesgo? La tensión se volvió palpable en el aire. Algunos se mostraban conciliatorios, balanceando entre la seguridad y la aventura, mientras otros, decididos, comenzaban a alzar la voz a favor del cambio, creando una ola de apoyo que arrastraba incluso a los escépticos. De repente, un joven se interpuso entre los dos lados de la plaza, levantando la mirada hacia el cielo estrellado que comenzaba a despuntar. Un momento, dijo en voz baja, casi un susurro. A veces, lo que está cerrado a nuestro alrededor revela un universo vasto por descubrir. Su mirada profunda buscaba la atención de todos, y aquel silencio expectante se convirtió en la calma antes de la tormenta. Con ese empuje de valentía, Miguel sintió que el destino de su comunidad estaba en juego. Y si había que arriesgarse, prefería hacerlo con cada uno de ellos a su lado. Entonces, ¿quién está listo para seguir adelante? ¿El camino nos espera?, preguntó, su voz llena de fervor. Se hicieron unos segundos de silencio que parecían eternos, pero en su interior, Miguel supo que algo grande estaba por acontecer. Justo cuando pensó que todo estaba decidido, un estruendo resonó a lo lejos, sacudiendo las montañas y la misma esencia del pueblo. Sería el sonido de un destino que ya había comenzado a moverse. Ahí, entre el murmullo entusiasta y los ecos de preocupación, el futuro de la comunidad pendía en el aire. Ese estruendo significaba un peligro inminente o la llegada de una oportunidad inesperada. La verdad estaba más cerca que nunca, pero ¿quién estaba realmente listo para enfrentarla? Las manos de Miguel temblaban ligeramente, una mezcla de ansiedad y emoción palpitante. El estruendo, ahora más cercano, resonaba como un latido profundo que parecía invitar a la comunidad a actuar. Mientras la multitud se dispersaba, los rostros reflejaban temor y curiosidad. Ese fragor atrajo miradas hacia las montañas. Ellos no solo escuchaban, estaban a punto de ser parte de algo más grande. ¿Qué fue eso?, murmuró una anciana que se aferraba a su bastón, sus ojos se agrandaban con la inquietud. Miguel se acercó, sintiendo su calidez al tomar su mano. No lo sé, pero puede ser una señal, algo que nos anime a salir, respondió, intentando infundirle un poco de calma.
La mujer asintió lentamente, mientras miraba hacia el horizonte, donde las sombras de las montañas se dibujaban cada vez más nítidas. Juanito, sintiendo la tensión en el aire, propuso: alzan la vista todos juntos, como un solo ser. Vamos a escuchar, dijo, llevando una mano al corazón. El murmullo se desvaneció, y pronto, solo quedó el suave soplar del viento, acompasado por un eco lejano que resonaba como un canto largo y profundo. Quizás este vivo, sugirió un niño, ignorando el temor que había estado oprimiendo a la comunidad. Su comentario inocente, lleno de curiosidad, provocó sonrisas entre algunos adultos y miradas de sorpresa en otros. La tensión comenzó a disolverse ligeramente, y la comunidad se agrupó, cada vez más cerca de Miguel y Juanito. ¿Qué tal si hacemos algo más que esperar?, continuó Miguel. Podemos acercarnos al sonido. Tal vez descubramos que no es un peligro, sino algo que invita a nuestra comunidad a renacer. El corazón de muchos latía más fuerte con la idea de dar un paso adelante, con la determinación creciendo como un fuego avivado. Miguel miró a todos. Entonces, el agricultor se percató de la intriga en el aire y cedió lentamente. Si van a ir, al menos permitamos que algunos vayan. Solo tengan cuidado. Su voz estaba llena de una mezcla de resignación y un débil rayo de esperanza. Miguel sintió como una chispa de valentía iluminaba el camino para todos. Entonces, ¿quiénes se atreverán a descubrir lo que ese sonido trae consigo?, preguntó, y como si fueran un terremoto en la plaza, 3 personas se adelantaron, decididas a ir. Pronto, la multitud se dio cuenta de que no era solo un grupo, era una chance de unidad, de encontrar respuestas juntos. Miguel tomó la decisión de liderar la primera expedición. Así, empezaron a avanzar, cada paso vibrante, hacia las montañas que una vez habían sido una barrera, pero ahora parecían un puente hacia lo desconocido. Los ascendientes paisajes cambiaban a medida que se acercaban. Flores silvestres brotaban en tonos vibrantes, y el aire se sentía diferente. El estruendo se convertía en un canto, una melodía naturaleza que los envolvía y les hacía olvidar el miedo que había acechado en su hogar. Se sentían como exploradores de un mundo nuevo. Pero a medida que se acercaban a la última colina antes de la vista de lo que parecía ser el origen del sonido, un nuevo estruendo, más fuerte y resonante, sacudió el suelo bajo sus pies. La tierra vibraba, y los rostros se tornaron pálidos de sorpresa. ¿Qué es eso?, gritó uno de los jóvenes. De repente, una nube de polvo se elevó en el aire mientras una sombra oscura se cernía sobre ellos. El grupo se detuvo en seco, sus corazones ahora latiendo al unísono por la adrenalina. ¿Era una criatura? ¿Un desastre natural? O quizás, lo que habían buscado durante tanto tiempo. Mientras esperaban a que el polvo se asentara, la tensión era casi insoportable. Esto no se siente bien, murmuró alguien, pero antes de que pudieran reconsiderar su decisión, la sombra comenzó a despejarse y una figura se hizo visible. Un ser, nada que habían imaginado, se asomó. Miguel, paralizado, sintió que su aliento se detenía. Ante ellos estaba la oportunidad más increíble y aterradora que nunca podrían haber imaginado. ¿Era esto lo que habían buscado? ¿Era esta la revelación que cambiaría su futuro para siempre? La pregunta palpitaba en el aire, listos para descubrir si la aventura estaba a punto de comenzar o si el peligro acechaba a la vuelta de la esquina. El polvo se asentó lentamente, revelando la silueta de un ser imponente que parecía emerger de las mismas entrañas de la tierra. Una mezcla indescriptible de humo y luz danzaba a su alrededor, creando un espectáculo hipnótico donde el tiempo parecía detenido. Los corazones de Miguel y sus acompañantes latían tan fuerte que sentían que podían ser escuchados en toda la montaña. ¿Qué es eso?, murmuró Juanito, incapaz de sostener la mirada fija en la figura delante de ellos. Era un ser que desafiaba la lógica, con rasgos que recordaban a diversas criaturas, alas grandes como lo que se ve en los sueños, ojos que reflejaban el amanecer y una postura que emanaba seguridad. Todo en él parecía irreal, como un eco del pasado y el presente fusionándose en una sola forma. Tal vez no debamos acercarnos más, sugirió la anciana que antes se había aferrado a su bastón, ahora buscando el apoyo de Miguel. La esperanza parecía estar a punto de eclipsar la razón. Sin embargo, el miedo no podría apoderarse de ellos en ese instante. Era un llamado antiguo, uno que resonaba en sus venas, una invitación a trascender sus límites. Sin pensarlo 2 veces, Miguel dio un paso adelante. No, debemos descubrir quién o qué es. Esto podría ser nuestra respuesta, nuestra salvación. La determinación en su voz impactó a los otros.
Como si una corriente de energía recorriera el grupo, la gente comenzó a moverse hacia él, impelidos por el deseo de entender y ser parte de lo que estaba sucediendo. La figura, ahora más visible, parecía reaccionar ante su presencia. Con movimientos que desafiaban la gravedad misma, se inclinó, sus alas extendiendo una sombra que cubría a la multitud. Un susurro se deslizó entre los presentes como un viento suave: no temáis, venid hacia mí. Las palabras retumbaron en el aire, y aunque los asustó, también encendieron una chispa de curiosidad incontrolable. A medida que Miguel y su grupo se acercaban, la figura empezó a descomponerse en luces de colores, girando y formando figuras de lo que parecían ser recuerdos, esperanzas y anhelos. Era como si sus vidas y sueños estuvieran siendo proyectados en un lienzo etéreo, cargado de significado. ¿Qué está pasando?, preguntó una muchacha, su voz apenas audible entre la belleza y la confusión. Esto es el comienzo de algo, contestó Miguel, la voz temblorosa pero llena de entrega. Es más que un ser, es el reflejo de lo que hemos olvidado, de lo que somos y lo que podemos ser. Cada paso hacia adelante era una mezcla de asombro y temor, pero la comunidad, unida como nunca antes, sintió esa conexión profunda. En lo más recóndito de sus corazones, todos compartían un anhelo de cambio, una búsqueda de renovación. El estruendo lejano se convirtió en un canto de esperanza, pero de repente, una brisa helada correteó entre ellos y la figura comenzó a desvanecerse, como si los impulsara a decidir rápidamente si se acercarían o darían la vuelta. Miguel sintió que el tiempo se apretaba. Con una decisión inmediata, gritó: no se vayan. No podemos perder esta oportunidad. El grupo se detuvo. Las miradas se cruzaron, llenas de impaciencia y miedo. La figura parecía esperar, inmóvil, hasta que el último miembro de la comunidad se decidiera a dar un paso al frente. ¿Lo haremos juntos o volveremos a la comodidad del miedo?, preguntó Miguel, su voz ardiente en el aire fresco. Con un susurro de determinación, la anciana se adelantó, seguida por Juanito y otros, quienes tomaron la mano del primero en dar ese decisivo paso hacia lo desconocido. La figura pareció brillar con más intensidad, como un faro aguardando la llegada de aquellos dispuestos a enfrentarse a lo desconocido. Mientras el grupo avanzaba, el estallido de luz parecía atrapar sus almas, y una pregunta emergió en el aire: ¿seréis capaces de transformar vuestros miedos en fuerza? Las palabras resonaron en sus mentes, imantadas por la decisión de seguir adelante. Una vez más, el estruendo vibró en la tierra, pero esta vez como un rugido de júbilo y liberación. La sombra de la figura se fue disipando, dejando tras de sí un camino iluminado hacia lo que parecía ser un futuro brillante. Miguel, sintiendo que el umbral estaba a punto de cruzarse, se volvió hacia su comunidad, sus ojos llenos de fervor. Esto es solo el comienzo, amigos. ¿Estamos listos para lo que viene? La emoción flotaba en el aire como una promesa. La comunidad asintió, pero el eco de la figura resonó en sus mentes, haciendo que todos se preguntaran: ¿podrían realmente asumir lo que estaba por venir? Mientras su camino se iluminaba bajo una luz resplandeciente, el futuro parecía una nueva revelación, y con ella, las respuestas que tanto habían buscado estaban más cerca de lo que jamás imaginaron. Pero a medida que cruzaban el umbral, un último estruendo sacudió el suelo, y una caída de estrellas pintó el cielo. La pregunta resonaba: ¿serían estas maravillas una bendición, o empezarían a caer en un nuevo abismo de incertidumbre? La luz vibrante parecía envolver a Miguel y su comunidad, llenando cada rincón con un espíritu renovado. Sin embargo, entre la maravilla, un hilo de incertidumbre se tejía en su corazón. ¿Qué sucedería ahora que se atrevían a cruzar aquel umbral? Mientras la energía del ser etéreo pulsaba a su alrededor, otra reflexión se apoderó de su mente: todo lo que habían dejado atrás, sus miedos, tristezas, y sobre todo, lo que pensaban que eran, se vería afectado por esta transformación. Cada paso se volvió un acto de valentía, y la comunidad, unida en ese instante, avanzó como un solo cuerpo. A medida que se adentraban en la luz, las figuras de recuerdos y esperanzas que danzaban a su alrededor se deslizaban a través de ellos. Eran memorias de risas compartidas, lágrimas y sueños olvidados, trozos de sus vidas que parecían cobrar vida en un sinfín de colores. De pronto, la figura que los había traído hacia este lugar comenzó a tomar forma concreta nuevamente, sus alas desplegándose en un destello de luz, creando un ambiente tan familiar y extraño a la vez. Aquí no hay límites, resonó su voz, como un eco profundo retumbando en sus corazones. Todo lo que teméis, aquí se convierte en fuerza. La realidad se moldea desde lo que lleváis dentro. Miguel sintió que su pecho se oprimía, y en medio de la confusión, esas palabras lo envolvieron como un abrazo cálido. ¿Qué significa esto en verdad?, se preguntó,
mientras la comunidad se acercaba más a la figura, todos buscando respuestas en sus ojos que parecían contener el vasto universo. ¿No entendéis que lo que consideráis debilidades puede ser vuestros mayores poderes? El ser continuó, sus ojos reflejando luces de sabiduría olvidada. Cada paso en la oscuridad que habéis dado ha preparado el camino hacia la luz. La transformación comienza cuando aceptáis lo que sois, sin miedo ni rencor. Juanito, sintiendo el peso de sus propias inseguridades, miró fijamente al ser. ¿Y si no somos suficientes? ¿Y si nos convertimos en algo que ya no reconocemos? Su voz temblaba, y por un momento, todos sintieron el eco de su inquietud. La figura sonrió, la luz que emanaba de su ser iluminando sus rostros. Ser suficiente es una ilusión que nace del miedo. En este lugar, descubriréis no solo quiénes sois, sino lo que podéis llegar a ser. La esencia de cada uno de vuestros corazones es más poderosa de lo que podéis imaginar. Atrévete a abrazar lo desconocido, y lo maravilloso florecerá. Las palabras resonaron profundamente. Era un desafío, una invitación a dejar atrás lo que conocían y explorar lo que podían llegar a ser. Mientras la luz absorbía sus inquietudes, Miguel sintió que sus ansias de cambio comenzaban a chisporrotear dentro de él. A su alrededor, corazones se encendían, miradas se llenaban de decisión. Justo cuando todos parecían dispuestos a dejar atrás sus dudas, un temblor más fuerte recorrió la tierra. La luz comenzó a desvanecerse, y sueños y memorias se desdibujaban como si se desvanecieran en la brisa. No, no os vayáis. ¿Qué pasará si retrocedemos?, exclamó Miguel. No podemos dejar que el miedo nos detenga ahora. Sostened vuestras convicciones. La figura resonó con fuerza. Este es el momento en que la determinación debe superar la incertidumbre. ¿Seréis capaces de luchar por lo que deseáis ser? La comunidad se miró, y con un grito enérgico, la respuesta resonó como un canto antiguo. Sí, lo haremos. La figura pareció sonreír y, en el instante justo en que la luz comenzaba a reunirse y formar una esfera brillante, el eco de los miedos de la comunidad se tornó en susurros de esperanza. Justo cuando la luz iba a estallar, un fuerte rayo de oscuridad atravesó el espacio, arremetiendo contra ellos como un viento gélido. No, gritaron en unísono, y mientras el caos comenzaba a desatarse, una oscuridad inesperada abrumó la luz brillante que los rodeaba. La pregunta flotaba en el aire, pesada como una sombra. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que venía, o esa oscuridad sería su final? La comunidad se detuvo. Sintiendo como el ardor de sus corazones competía contra el frío helado de la ansiedad, preparados para encontrar su fuerza en la adversidad, contemplando lo que habrían de enfrentar, Miguel se esforzó por alzar la voz. Estamos juntos en esto. No importa cuánta oscuridad venga, nuestra luz siempre será más fuerte, ¿verdad? Y justo en ese momento, algo en su interior comenzó a brillar con fuerza, una chispa de esperanza en medio de la tormenta que se avecinaba. Pero antes de que pudieran prepararse para lo inevitable, una nueva revelación brotó del aire pesado. ¿Qué poderes ocultos desatarían y, más importante, qué sacrificios tendrían que hacer para salir de esta oscuridad triunfantes? El aire se volvió denso y helado, como si la oscuridad hubiera tomado forma, intentando consumir todo lo que conocían y amaban. Cada miembro de la comunidad sintió como la presión de lo desconocido se apoderaba de ellos. Miguel apretó los puños, su determinación no iba a permitir que el miedo los derribara. Juntos, exclamó, su voz resonando fuerte, surcando el frío que intentaba aplastarlos. La figura luminosa, que antes les había inspirado confianza, comenzó a desvanecerse, su luz siseando en la bruma oscura. No podáis dejarme, murmuró Miguel, sintiendo como el terror le corría por las venas. Pero en lugar de desmoronarse, la comunidad se aferró a la idea de lucha. Recordad lo que somos, susurró María, su firmeza despertando una chispa colectiva. Con el aliento entrecortado, la comunidad levantó sus manos, una mezcla de miedo y voluntad brillando en sus ojos. No somos solo lo que hemos sido, propuso Julián, recordando las lecciones de sus ancestros. Somos lo que elegimos ser. A medida que sus voces se unían, la vibración del aire comenzó a cambiar, y los ecos de su resolución fueron como un tambor resonando en el núcleo de la oscuridad. Poco a poco, la figura iluminada se fue enfocando de nuevo, tomándose un lugar en el centro del círculo. Esto es solo un reto, pronunció. Una prueba de vuestra fuerza interior. Mientras la oscuridad rugía, parecía querer asfixiar su luz, los corazones de la comunidad se encendían a medida que cada uno de ellos recordaba por qué habían llegado hasta allí. Miguel recordó a su madre, quien había enfrentado tantas adversidades, a su padre, que había luchado contra la desesperanza.
De repente, comprendió que dentro de él había algo más que solo miedo. Por ellos, por nosotros, pensó, sintiendo el poder fluir en su interior. Cada uno de nosotros trae su luz. Tal como un faro que resplandece en la tormenta, la luz de la comunidad comenzó a subir, iluminando el camino. Las manos levantadas se llenaron de un brillo cálido, el aire se equilibraba mientras sus sentimientos se transformaban en energía. Miguel miró a sus compañeros, sintiendo la conexión que los unía, esa red invisible capaz de atravesar cualquier oscuridad. «Uníos», gritó, y su voz, poderosa como un trueno, se convirtió en un mantra que recorrió a sus compañeros. Al unísono, gritaron, «Nadie nos detendrá». La luz se expandió y la oscuridad tembló ante su valentía, comenzando a desvanecerse, como un mal sueño que pierde fuerza al despertar. Sin embargo, en ese mismo instante, la percepción de la realidad se alteró. Una sombra feroz emergió de la oscuridad, tomando forma de un ser tenebroso, poseedor de un desdén rampante hacia ellos. «No podéis simplemente avanzar», resonó su voz profunda y fría, «el camino está sembrado de dudas, desánimo, y solo caeréis». Miguel sintió su corazón latir con fuerza. «No somos lo que la oscuridad dice que somos. Somos lo que elegimos ser», contrarrestó, decidido a luchar contra ese eco de miedo. Entonces, un estallido de luz brotó de sus manos unidas, cada chispa iluminando el abismo que se extendía frente a ellos. Era un fuego que crecía, un símbolo de sus esperanzas y sueños que se negaban a ser extinguibles. La comunidad estaba dispuesta a enfrentarse a la oscuridad, pero ¿qué tan profundo era el sacrificio que tendrían que hacer para mantener su luz brillando? Con una determinación renovada, miraron a la sombra, listos para el siguiente paso, completamente conscientes de que cada uno de ellos cargaría un peso en esta batalla. El ser en la oscuridad sonrió con desdén, y su risa resonó por el aire como un lamento en la niebla. ¿Están seguros de que están listos para el precio de esta lucha? La pregunta colgaba en el aire, pesada e inquietante. La comunidad se miró, el miedo aún palpitando en sus corazones, pero la determinación brillaba con fuerza. ¿Qué estarían dispuestos a perder para preservar la luz que habían despertado? Con los ojos fijos en la sombra, Miguel sintió que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, pero el verdadero desafío apenas estaba comenzando. La sombra seguía retumbando, sus risas resonando en la atmósfera densa. La comunidad, unida, sintió el peso de la pregunta flotando en el aire y comprendió que este no era solo un enfrentamiento físico, sino una batalla de voluntades, un punto de inflexión en su viaje. Miguel dio un paso al frente, empoderado por la conexión con quienes lo rodeaban. «Estamos listos para todo», dijo con firmeza. «No vamos a dejar que el miedo decida por nosotros. Cada uno de nosotros es más fuerte juntos, y estamos aquí para demostrarlo». Los rostros de sus amigos se iluminaron. Juanito, a su lado, asintió, su fe en su hermano reflejada en sus ojos. «No importa cuánto duela, no vamos a rendirnos», exclamó con un ardor que resonó en el corazón de la comunidad. Las palabras crearon una onda de energía, un murmullo de determinación que crecía más fuerte. De repente, la sombra se agachó, llenando el espacio con un aire pesado. ¿Creen que pueden vencerme con palabras vacías? ¿Qué precio están dispuestos a pagar? Miguel sintió cómo las esperanzas y los miedos de todos comenzaban a entrelazarse. «Estamos dispuestos a arriesgar nuestras dudas», dijo. «Vamos a dejar atrás lo que nos ata. No tememos ser quienes realmente somos». Su voz, llena de convicción, fluyó como un río cristalino, haciendo que sus corazones latieran como uno solo. La sombra se detuvo un momento, sorprendida por la fuerza de su unidad. Pero no se rindió. Entonces, enfrentarán la oscuridad de sus propios corazones. ¿Qué cargas están dispuestos a soltar? ¿Qué sueños dejarán ir para avanzar? Miguel, sintiendo el desafío, recordó los sacrificios de tantos en su comunidad. Las lágrimas de su madre, las horas extra de su padre en el campo, las noches de incertidumbre. Estamos dispuestos a soltar el miedo que nos ha limitado. El temor a lo desconocido, la idea de que no somos suficientes. Porque juntos, somos más que nuestras luchas. El aire vibró a su alrededor y la sombra pareció encogerse. Menosprecia su poder. Así que desean liberar su luz, ¿eh? Prueben. Con un gesto, desató una tormenta de oscuridad que giró alrededor, intentando consumir el brillo de sus esperanzas. Miguel se aferró a la mano de Juanito mientras la tormenta avanzaba, sintiendo cómo la luz en sus corazones comenzaba a tambalearse. «No, no podemos dejar que lo apague»,
gritaron al unísono, con cada una de sus convicciones, la luz se intensificó, destellos de sus sueños y esperanzas brillando como fuegos artificiales en la vasta oscuridad. Miguel miró a la multitud que lo rodeaba, sus rostros se iluminaban por una mezcla de determinación y anhelo. Con sus voces, sus esperanzas, somos invencibles. Cada uno levantó sus manos al unísono, y la luz se intensificó en un estallido vibrante que hizo temblar la tierra. No estamos solos. Juntos podemos superar cualquier sombra, cualquier duda. La afirmación resonó por toda la plaza, haciendo que la sombra titubeara. Las palabras de Miguel actuaron como un antídoto contra el miedo. Las corrientes de luz comenzaron a ahuyentar la oscuridad. La sombra, furiosa, se aferró a su forma, pero la comunidad sintió el poder creciente de su unión. Al quiler a la luz, las cicatrices de su pasado se tornaron en su fuerza. Miguel tomó aire y con un grito, dejamos atrás el miedo. Empujó esa luz hacia adelante. La oscuridad se estremeció, luego se deshizo, como si hubiera sido tocada por el fervor de sus esperanzas. Al final, el ser tenebroso cayó, desmoronándose en un torbellino de sombras que desaparecieron en el viento. La plaza vibraba con vida. La comunidad se miró entre sí, aún atónitos, pero en sus corazones sabían que habían cambiado, aunque el camino hacia el futuro aún era incierto. La certeza de su fuerza, su luz, brillaba más que cualquier sombra que pudiera intentar desvanecerlos. Miguel sonrió, sintiéndose más ligero, más libre, como si realmente hubiera encontrado su propósito, crear un camino que no solo liberara a su familia, sino a toda su comunidad. Esto es solo el comienzo, dijo, su voz impregnada con un júbilo renovado. Hoy hemos demostrado que juntos somos poderosos, capaces de enfrentar cualquier desafío. Más allá de estas montañas, habrá nuevas aventuras y posibilidades, y estoy emocionado por compartirlas con cada uno de ustedes. Los abrazos se extendieron, risas y lágrimas de alegría inundaron la plaza. Habían creado algo hermoso, un nuevo comienzo. Recuerden, amigos, les instó Miguel con una sonrisa brillante, siempre hay algo más allá de nuestro miedo, más allá de nuestra zona de confort. Sigamos explorando juntos. Y así, con los corazones iluminados y el espíritu elevado, emprendieron el camino hacia la nueva aventura que los esperaba. Una caminata hacia el futuro, recordando siempre que la luz brilla más intensamente cuando se comparte. Ahora, más que nunca, Miguel sabía que los sueños no solo eran solo para ser soñados, sino para ser vividos y compartidos. La transformación estaba completa. La comunidad era más fuerte, más valiente, y lista para la próxima gran aventura. Recuerda, amigo mío, esta historia no termina aquí. ¿Tienes tus propias inseguridades? Atrévete a compartirlas. Ahora que has visto esta transformación, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y dejar tu huella. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.